Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 2112-2016, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial en la acción constitucional promovida por María Angelina Aspac Con, en quien se unificó personería, impugnando las siguientes normas. A. Artículos 5, 12 y 113 del decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. B. Artículo 11 del decreto 141-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Protección y Desarrollo Artesanal. C. Artículos 4 y 152 del decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial. Y D. Artículo 274 del decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, por la omisión incurrida al no regular la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, especialmente en el caso de los textiles e indumentaria indígena. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la relación de las disposiciones impugnadas, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada Secretaria General Adjunta de este tribunal. En el presente caso, los interponentes denuncian de inconstitucionales las normas que fueron previamente indicadas por el presidente de esta Corte y solicitan que, una vez vencidos los términos y concluidas las fases procesales, al dictar sentencia se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad parcial de ley de carácter general por omisión contra los artículos 5, 12, 113 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98 del Congreso de la República. Artículo 11 de la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, decreto 141-96 del Congreso de la República. Artículos 4 y 152 del decreto 57-2000, Ley de Protección de Propiedad Industrial. Artículo 274 del Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República, porque no regulan la propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas, especialmente en el caso de los textiles e indumentaria indígena, contraviniendo los artículos 2, 4, 42, 44, 46, 58, 62, 66 y 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala como parte del bloque de constitucionalidad, los artículos 23 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 17 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 1 del Convenio Internacional sobre todas las formas de discriminación racial, artículos 21 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en consecuencia se dicte sentencia exhortativa requiriendo al Congreso de la República reformar dentro de un plazo establecido por esta Corte de Constitucionalidad, emita la normativa correspondiente a fin de proteger la propiedad colectiva intelectual de los pueblos indígenas. Se publique la sentencia en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal,
expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden entonces hacer uso de la palabra los solicitantes de la inconstitucionalidad y de la vista pública, María Angelina Aspuac Con, representante común actuando con el patrocinio de los abogados Sacnicté Ishel Recancoc Sierra, Cristian Osvaldo Chimpo Pollón y Juan Jeremías Castro Simón. Entiendo que harán uso de la palabra de manera compartida María Angelina Aspuac Con, la abogada Sacnicté Ishel Recancoc Sierra, el abogado Juan Jeremías Castro Simón. Quedan en el uso de la palabra. Sacar Shibonogel, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, autoridades municipales, mujeres indígenas, mujeres tejedoras. ¿Quiénes somos nosotras? Nosotras somos mujeres cachiqueles, quichés, mayas, sutujiles, quechís, entre otros pueblos de las diversas comunidades indígenas. Estamos presentes el día de hoy con mucha alegría, con todo respeto. Venimos con nuestros trajes de galas de cada uno de nuestros pueblos a plantearles a ustedes lo siguiente. Como pueblos indígenas tenemos nuestra propia forma de organización, nuestros sistemas de salud, nuestros propios sistemas de justicia. Asimismo, elaboramos nuestra propia vestimenta, producimos nuestros propios alimentos. Aunque para una visión occidental el hecho de producir nuestra propia ropa y producir nuestros propios alimentos sea sinónimo de atraso o de pobreza, para nosotros es el camino a la libre determinación de nuestros pueblos. En ese sentido, las mujeres indígenas desde siempre, desde antes de la colonia, venimos tejiendo. Nuestras abuelas son las principales autoras de este trabajo textil y de la indumentaria maya que aún portamos el día de hoy, porque somos una cultura viva, una cultura que va cambiando, que va modificando, que sigue viva. En ese sentido, las mujeres indígenas seguimos elaborando los huipiles, nuestros textiles con diversos diseños en el cual conjugamos conocimientos de química, matemática, aspectos de la naturaleza, historia. Asimismo, plasmamos en nuestros tejidos mucho amor, mucho corazón, con el sentimiento que día a día vivimos desde nuestras casas, de tal manera que nuestras creaciones para nosotras, digamos, no son simple trapos, simple tela, sino que tiene mucho que ver, está íntimamente relacionada con nuestro ser maya, con nuestras ancestras, y pues seguimos vivas. En Guatemala se habla mucho de la cultura maya, y las que sostenemos esa cultura maya en Guatemala somos las mujeres, quienes lo elaboramos y quienes lo portamos día a día. Pero hay un problema. En este momento en nuestras comunidades, principalmente en el departamento de Zacatepeques, se ha visto cómo últimamente las jovencitas, adolescentes, están dejando de tejer. Ya la mayoría no sabe tejer. Asimismo, se está dejando de utilizar el traje. Si esto no se protege con el tiempo, esta cultura acabará. Por otro lado, en nuestras comunidades últimamente hemos visto la industrialización de nuestros textiles, los huipiles computarizados, cuyos autores, o sea, de la máquina, quienes la inventaron fueron los asiáticos, pero los traen a nuestras comunidades y entonces bajan costos ellos. Las mujeres accesan a esos huipiles, pero hay un problema. El tema de las tejedoras, quienes elaboran los huipiles originales, hoy están vendiendo menos, tienen graves situaciones económicas.
y pues se puede decir que ha venido a afectar fuertemente la economía de las mujeres quienes crean esos tejidos. No hubo ninguna protección de esa propiedad intelectual prácticamente. Estas personas asiáticas han pirateado nuestros diseños y pues se han apropiado de ello. Asimismo, esto constituye una competencia desleal a las tejedoras, puesto que una tejedora se lleva días, semanas o meses en la elaboración de un huipil y cuando estas máquinas simplemente les lleva unas horas imprimir los textiles. También existe una apropiación de nuestra cultura y mercantilización de nuestros trajes mayas de parte de empresas externas, ajenas a nuestra comunidad e inclusive ajenas a este país. Y pues somos las mujeres quienes sostenemos esta cultura. El rostro que se exhibe, el rostro de Guatemala que se exhibe fuera del país es el de mujer maya con huipil. Pero ¿cómo somos tratadas esas mujeres en nuestro propio país? Somos tratadas con discriminación, no valoran nuestro trabajo. En las calles, cuando venimos a la capital vestidas de esta manera, por pensar diferente, por tener rasgos diferentes, somos las Marías, somos las indias. Sin embargo, cuando nuestros tejidos están en nuestras manos o están sobre nuestros cuerpos, no valen. Pero cuando pasan en manos de empresas diseñadoras, entonces sí valen en dólares, en euros. Nuestros tejidos son ensamblados, elaborados, bolsos, cinchos, pantalonetas. Hemos visto cómo las pasarelas de Saúl Eméndez, la empresa única, los bolsos, la empresa esta de Marías Bag y entre otras, utilizan nuestros tejidos y no estamos en contra de ellas. Hay que tomar en cuenta que las tejedoras, esa actividad del tejido no es rentable. Se elaboran los tejidos porque es parte del cuidado de la vida, es parte de nuestra identidad. También hay una necesidad económica y pues también las autoras deberían de vivir del arte del tejido. Pero este beneficio la están obteniendo las empresas. Todo lo que a las mujeres no se les paga por ese trabajo que realizan y el pago injusto que se les hace en el mercado, le está quedando todo a la empresa. O sea, sí hay quien lo cobra y es la empresa. Por otro lado, también el Estado recibe millones de dólares por divisas, por turismo. Solo en el mes de enero 2015 obtuvo de ingresos por turismo 162.7 millones de dólares. La mayoría de extranjeros vienen porque hay una cultura maya que conocer. ¿Y quiénes sostienen la cultura maya en este país? Somos las mujeres indígenas. ¿Quiénes lo elaboramos y quiénes portamos sobre nuestro cuerpo? Esto también constituye una explotación laboral porque son las mujeres las que los tejen, pero otro está aprovechando ese trabajo. El otro riesgo es que nuestros tejidos, nuestros textiles, cada día corremos el riesgo de que sean patentados, tanto aquí en el país como fuera del país por otras empresas. Ya tuvimos la experiencia de México, en Oaxaca, cómo se apropiaron de sus trajes, de su blusa. Fueron patentados en Francia porque no existía una protección en su propio país. Ante todo esto, señores magistrados y magistradas, las mujeres y hombres indígenas que estamos presentes esta mañana, demandamos la protección de la propiedad intelectual colectiva sobre nuestros tejidos y nuestra indumentaria maya. Las mujeres indígenas trabajamos, aportamos, pero ¿dónde estamos? Luego, pedirles a ustedes que declaren con lugar nuestra petición. Asimismo, exhorten al Congreso de la República a que emita una ley que proteja esas creaciones de nuestros pueblos y reconocernos como autores colectivos, individuales, como pueblos, sobre nuestras creaciones. Por último, decir que los pueblos indígenas no somos folclore. Solo queremos ser humanas en nuestro propio país. Las mujeres que estamos presentes el día de hoy somos las hijas de las abuelas que no morirán.
Ellas viven en el universo de nuestros tejidos y de nuestros huipiles. Muchas gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sumándome a lo ya expuesto por la señora Angelina Spack, venimos a interponer esta acción de inconstitucionalidad de ley con carácter general parcial por omisión justamente de la protección de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Ya bien se ha mencionado que los pueblos indígenas y los pueblos mayas hemos sido portadores y somos portadores de los conocimientos ancestrales tecnológicos, filosóficos e históricos de este país. Asimismo, en virtud y a tenor de los artículos 58, 62 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, también se estipula el derecho de identidad, el derecho también de protección de las artesanías, del arte de los pueblos indígenas, el respeto y la promoción también por las formas propias de organización. Y asimismo, en virtud de ello, nosotros solicitamos también en base al artículo 2 y artículo 4 de la Constitución Política de la República que se nos brinde ese derecho dentro de un principio de igualdad para poder tener la certeza jurídica de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. ¿Por qué hablamos de certeza jurídica? Porque si no se tiene una certeza jurídica adecuada dentro de las formas propias de organización reconocida como tal de los pueblos indígenas, no se va a poder contar con aquella seguridad jurídica de decir esto es nuestro. No se tiene actualmente, de acuerdo al artículo 5 y al artículo 12 y al artículo 113 de la Ley de Derechos de Autor, toda vez de que ahí se estipula claramente el derecho de propiedad intelectual, más no el derecho de propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas. Hay que hacer la diferencia entre una propiedad intelectual individual y la propiedad intelectual colectiva. Aquí nosotros no estamos vinculados dentro de esa ley. ¿Por qué? Porque ahí se habla de una forma de organización que esté basada de acuerdo a lo que indica el Código Civil. Es decir, que debe de inscribirse como una persona jurídica para poder tener derecho y ser parte del registro dentro de la propiedad intelectual. Mas, sin embargo, esto viene a vulnerar el derecho justamente de los pueblos indígenas, porque tenemos nuestras propias formas de organización. Asimismo, también contraviene el artículo 46 la desprotección de la propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas, toda vez que Guatemala ha ratificado convenios internacionales. Solicito permiso al presidente para poder leer el artículo 31 de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas. Con lugar. Gracias. El artículo 31 estipula: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendiendo los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna, la flora, las tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tiene derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Es evidente que acá, dentro de las normas que nosotros hemos encontrado como inconstitucionales por omisión, no se contempla esta parte del artículo 31 y por lo tanto también se encuentra la declaración ya está dando lineamientos para la protección de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Es por ello que también no existe alguna tipificación de delitos que protejan la propiedad intelectual colectiva cuando se expropia o hay una apropiación o mercantilización de los derechos de propiedad intelectual colectiva, específicamente en los textiles, tejidos e indumentaria indígena, ¿no? En cuanto al artículo 274 del Código Penal, ahí se tipifican todos los delitos de derechos de autor, más no los delitos de derechos de propiedad intelectual colectiva. Por ello, nosotros solicitamos que se declare con lugar nuestra acción de inconstitucionalidad por omisión parcial y que también se exhorte al Congreso de la República para que ellos emitan las normas respectivas. Gracias.
Buenos días, autoridades indígenas que nos acompañan, autoridades municipales, señoras tejedoras, honorables magistrados. En el marco del tiempo que nos estipula la ley, solicitando un par de minutos más por la importancia del tema, vamos a plantear los siguientes puntos. Vamos a partir de una premisa, honorables magistrados. Hay una premisa que se nos ha enseñado en las escuelas de que los indios estábamos todos desnudos acá y sin alma, y gracias a la colonia fuimos distribuidos en pueblos de indios y nos dieron los trajes y nos vinieron a vestir. Muchos atribuyen esta afirmación a Severo Martínez Peláez, pero no es cierto. No es cierto porque es absurdo pensar que los pueblos indígenas que vivíamos en el antiplano hubiéramos andado quizá con pelos como simios de plano para no sentir frío. Sentíamos frío porque somos seres humanos y teníamos y tenemos creaciones que datan de más de 1000 años antes de Cristo, que están en las estelas indígenas y que se reproducen aún como parte de la filosofía y la cosmovisión de pueblos indígenas, y lo portan las mujeres y muchos otros hombres que aún mantienen el traje a nivel nacional. Sabemos que la inconstitucionalidad es un tema de derecho. Sin embargo, cuando hablamos de derechos de pueblos indígenas, debemos basarnos y tratar de ilustrar a los pueblos, a ustedes, honorables magistrados, y por eso incluimos varios peritajes en esta inconstitucionalidad. Y vamos a explicar la razón por la cual incluimos estos peritajes. Y nos planteamos una primera pregunta: ¿quién es el autor y quién es el propietario de las creaciones de los pueblos indígenas que se portan en los huipiles, en la indumentaria y en los textiles de los pueblos indígenas? Y entonces hay un primer concepto: es patrimonio cultural de la nación. Nosotros tenemos que hacer una distinción de ese concepto, porque atribuirle como patrimonio cultural de la nación, es decir, que el Estado es el dueño y el Estado puede disponer de esas creaciones. De hecho, puede concesionarlas, puede darlas, puede otorgar, puede disponer de esa autoría para que otro la pueda utilizar, y nosotros marcamos y decimos: no es cierto, este es patrimonio de los pueblos indígenas, porque son sus creaciones, en el marco de una pluriculturalidad. Entonces necesitamos distinguir el concepto patrimonio cultural de la nación al de patrimonio de pueblos indígenas, que en este caso deriva de una creación y de una autoría colectiva. Distinguimos entonces también la forma y la concepción de la propiedad intelectual que está contenida en la actual normativa vigente, porque en esa actual normativa vigente únicamente se reconoce como autor a la persona individual y a las asociaciones civiles. Las tejedoras que están aquí presentes no vienen a reclamar una autoría individual porque se consideran parte de una colectividad y saben que ese huipil que portan, sea cual fuera el pueblo que es, pertenece a una colectividad, y esa autoría es la que necesitamos reconocer. Eso no lo entendió el Ministerio de Economía, no lo entendió el INGUAT y tampoco lo entendió el Congreso de la República en las respuestas y en los alegatos que presentan acá. Por eso, para nosotros era importante entonces romper la premisa de que nos vinieron a vestir extranjeros acá. No, nosotros teníamos nuestra propia vestimenta, y el peritaje antropológico denominado Origen, Resistencia y Adaptaciones de los Textiles, que está incorporado en el expediente, pues podrán ilustrarse ustedes sobre sobre los últimos 2000 años, cómo ha venido evolucionando los trajes indígenas. También fue importante incorporar como un peritaje cultural y de género, como los saberes, porque aquí hay que darle mérito a las mujeres indígenas, que son quienes más han conservado los trajes, a excepción de otros pueblos como Todos Santos, como Santiago Atitlán, como Nahualá, que los hombres mantienen su traje. Es una resistencia importante a la historia, pero también están siendo objeto de despojo en este momento. ¿Y cómo ponemos un ejemplo de despojo de las autorías? Porque entendido entonces la propiedad intelectual, vienen empresas en este momento y crean un bolso, y ese bolso le hacen un ensamble. Esa creación la puede registrar alguien como un diseño nuevo, la empresa lo puede hacer, pero no reconoce la autoría de ese ensamble. Esos ejemplos de regulación específica y de protección de las autorías de pueblos indígenas, y hay ejemplos en el pueblo Cuna, en Panamá, y también hay ejemplos en Argentina. ¿Por qué? Porque resulta que ahora todos los diseñadores
los diseñadores de Italia, los diseñadores de Francia, hasta la marca Nike se inspira en los pueblos indígenas. ¿Y pagarán regalías por eso? A ver si nosotros reproducimos lo que ellos hacen, a ver si no nos demandan a nosotros como pueblos indígenas una vez ellos tengan las patentes. Entonces, Ministerio de Economía, Congreso de la República, INGUAT y Ministerio de Cultura, que por cierto están ausentes porque esa es la importancia para ellos de los problemas y de las regulaciones para pueblos indígenas. Por lo menos Ministerio de Economía y Congreso de la República no comprenden y dicen las normas deben de ser generales y no deben distinguirse. Eso es mentira, porque se sabe y ha sido resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos de Pueblos Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los pueblos indígenas son pueblos vulnerables y han estado desprotegidos históricamente, por lo tanto necesitan protección especial. El INGUAT, que se declara promotor del turismo y que coordina la protección de nuestra herencia cultural, ni siquiera hace una valoración sobre los rasgos que estamos planteando económicos y que se exponen en el peritaje económico que hace la economista Sonia Escobedo, y hace un importante análisis de cuánto le ingresa al Estado anualmente por el tema de turismo, pero cuánto de eso que ingresa al Estado incentiva a las mujeres que son tejedoras acá, que son las que sostienen la cultura y son las que son portadoras de ese rostro que se plantea. No hay incentivos. Más bien estamos viendo cómo en los diarios están siendo publicados y están siendo patentadas las máquinas que en competencia desleal roban el diseño y están ahora creando diseños parecidos a las de las tejedoras, dejando entonces en una desprotección a las que han portado este conocimiento de manera ancestral. Ministerio de Cultura reconoce que existe un vacío específico en este sentido y también reconoce que no existe ninguna restricción en detrimento de quienes son herederos y portadores de estos conocimientos y de la necesidad de una norma específica. Ministerio Público también lo reconoce y la PGN también apoya la necesidad de este tema. Entonces, en conclusión, señores magistrados, no estamos en contra del mercado de los tejidos per se. Estamos en contra de la competencia desleal que se está generando, porque las que son las autoras, las que son las portadoras, no están siendo reconocidas ni incentivadas justamente frente a terceros que se están apropiando de estas creaciones. Y ciertamente lo exponía Angelina Ascuac, desde los mercados, cómo se regatea un tejido sin darle el valor, pero llega a las empresas, ¿sí?, de diseñadoras y se cotizan en dólares estas empresas. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué será una forma racista de ver la desprotección hacia las creadoras como tal? Y también planteamos que debe de haber límites, porque dentro de los trajes de pueblos indígenas hay trajes ceremoniales, hay trajes que jamás vamos a poder utilizar nosotros porque no hemos pasado el ciclo de servicio comunitario y de meritocracia para algún día llegar a portar ese traje. Yo no soy del pueblo quiché, yo soy del pueblo ahuacateco, pero jamás me podría poner el traje de Chichicastenango, que es ceremonial, porque para llegar a ponerse ese traje hay que tener toda una vida de servicio en el pueblo. ¿Y qué hizo una Miss Universo? Lo mutiló y lo convirtió como su traje de exhibición a nivel internacional. Eso es una ofensa contra los pueblos y contra nuestros valores y cosmovisión. Hay que distinguir distintas clases de tejedoras. Las tejedoras no necesariamente están pensando en hacer creaciones para su comercialización, sino para vestirse como tal. También hay tejedoras que lo hacen en función de mercado, pero están los intermediarios y están los otros que están afuera, que son los que… A esa protección hay que ponerle atención. Por último, en relación a la exhortativa, esta honorable Corte ha emitido varias sentencias de exhortativa y quiero ponerles un ejemplo. Una de ellas fue la emitida el 14 de marzo de 2012 en el expediente 4238-2011 relacionado a radios comunitarias. Únicamente en el término facultativo en la Corte de Constitucionalidad le
pide al Congreso que emita una norma de radios comunitarias, pero han pasado 4 años y no ha sido emitida esa ley. Corremos el riesgo, si no se pone un plazo a la exhortativa, que sigamos otros 14 años y no vaya a ser emitida una norma. Entonces, es importante también que se haga recomendación del contenido de la norma que debería ser emitida. Y hay un ejemplo que está en el expediente 2229 de 2010 de sentencia del 8 de febrero de 2011. Esta Corte hace un análisis de qué ley debería ser emitida en relación al artículo 70 constitucional, que por cierto, después de 30 años no ha sido emitida. Por último, entonces, sí puede haber un plazo de exhortativa porque en expedientes, citándolos rápidamente, 4957-2012 y 4958-2012 acumulados, así como los expedientes 1149-2012 y 953-2011, se ordena al Ministerio de Energía y Minas y al Congreso de la República que en el plazo de 6 meses tome las medidas necesarias en relación a la consulta. Es decir, hay precedentes en esta Corte de que se puede emplazar al Congreso de la República para que emita una norma de manera inmediata, porque cada día que pasa se corre el riesgo de que en otros países y en este mismo país se esté patentando la creación de los pueblos indígenas. No podemos seguir en un estado clasista donde hay leyes que se emiten de urgencia nacional, a guisa de ejemplo la ley Tigo que pasa en un solo día y de forma ilegal, y para pueblos indígenas queda perpetua la emisión de las normas. Por lo tanto, reiteramos entonces la petición contenida en la inconstitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos entonces intervención al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos aquí presentes. Esta Fiscalía considera que en el presente caso las solicitantes indican que los artículos objetados por medio de la presente acción de inconstitucionalidad son artículos incompletos, ya que no regulan en forma específica que se proteja el derecho de la intelectual colectiva de pueblos indígenas, en especial a las mujeres tejedoras. Esta Fiscalía considera que siendo la Constitución y la legislación internacional en materia de derechos humanos normas jerárquicamente superiores, el legislador no puede contravenir la normatividad establecida en la Constitución, ya que son normas supremas de las cuales devienen las facultades que les confiere la ley. Por lo que el legislador con su silencio puede contradecir dicha normativa y dando lugar a incurrir en una omisión legislativa. Por lo que siendo la omisión legislativa prácticamente una violación a la propia Constitución, en virtud que no deja desplegar las normas como se les ha ordenado en dicho cuerpo legal. Por lo que al no haberse hecho uso de esta amplitud, ya que en muchos casos se deja de aplicar las normas en determinada materia o se aplica en una forma parcial porque no se abarca todos los presupuestos que la Constitución o los tratados internacionales de materia de derechos humanos establece, como sucede en el presente caso. En el caso concreto le asiste la razón a las accionantes en virtud que las normas impugnadas sí son insuficientes por los motivos que a continuación describo en forma resumida. En cuanto a los artículos 5, 112 y 113 de la Ley de Derechos de Autor, esta Fiscalía considera que dichas normas son insuficientes porque no establecen quiénes son sujetos de derechos en el caso de los pueblos indígenas o cómo pueden ser autores los pueblos o comunidades indígenas en cuanto a los productos, bienes y derechos que regula la Ley de Propiedad Intelectual. En cuanto al artículo 11 de la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, esta Fiscalía considera que efectivamente este artículo no las incluye a las tejedoras, porque no establece en qué forma se les puede favorecer, ya que han sido excluidas de este derecho, como es al poder exportar sus productos, ya que al hacerlo las obligan a que se
desliguen de su forma de organización, así como de sus costumbres y tradiciones, por lo cual no pueden hacer uso de este artículo. En cuanto a los artículos 4 y 152 de la propiedad industrial, esta Fiscalía considera que estos artículos no conceptualizan tales términos en cuanto a los pueblos indígenas, ya que no establece la forma como se podrá registrar un diseño industrial si son creados por una persona que pertenezca a los pueblos indígenas. Es decir, no se establece una regulación en cuanto a las creaciones que las comunidades o pueblos indígenas realicen. Es decir, que estas normas son insuficientes y a la vez omisivas porque no hacen aplicación de lo establecido en los artículos 62, 66 y 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, en cuanto al artículo 274 del Código Penal, que tipifica el delito de violación a derechos de autor y delitos conexos, esta Fiscalía difiere del planteamiento hecho por las accionantes en virtud que, a criterio de esta Fiscalía, el artículo 274 del Código Penal no adolece del vicio de inconstitucionalidad objetado, ya que dicho vicio no deviene de dicho cuerpo legal, ya que este únicamente se limita a indicar quiénes son responsables y quiénes son los titulares del derecho en una forma general. Por lo que ya se indicó que si siendo insuficientes las normas anteriormente indicadas, ya al incluirse entre estas los derechos de los pueblos indígenas en las pretensiones que ellos indican, ya será en esta forma como quedará la misma en una forma general. Por lo que esta Fiscalía considera que en el presente caso sí es necesario que se cree una legislación y políticas específicas para que se proteja las creaciones en cuanto a las marcas, diseños, ensamble y todo lo que se relacione con el producto de la manufactura de las mujeres tejedoras. Por otro lado, al analizar el planteamiento de las solicitantes, se advierte que la omisión legislativa consiste en denunciar que es por incumplimiento por parte del Congreso de la República de Guatemala de emitir una norma que establezca y proteja las creaciones que ellos realizan. Por lo que esta Fiscalía considera que en el presente caso sí concurren los presupuestos tanto jurisprudencialmente y doctrinariamente para que pueda proceder una inconstitucionalidad por omisión relativa. Al respecto, ya esta Honorable Corte ha emitido pronunciamiento en las sentencias de fecha 266-2012, de fecha 14 de febrero de 2013 y 1822-2011 de fecha 17 de julio del 2012. Por lo que esta Fiscalía, con todo respeto, solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por los accionantes, a efecto de que esta Honorable Corte emita una sentencia de tipo exhortativo al Congreso de la República, dirigida al Congreso de la República de Guatemala por concurrir vicio de inconstitucionalidad por omisión y se adicione a los artículos 5, 12, 113 de la Ley de Derechos de Autor y Delitos Conexos, artículo 11 de la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, artículo 4 y 152 de la Ley de Propiedad Industrial, la plataforma legal que regule de forma integral y eficaz la regulación del derecho de propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, en especial en cuanto a la vestimenta e indumentaria indígena. Y en cuanto al artículo 274, esta Fiscalía solicita a los magistrados que al emitir la sentencia se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial por los motivos antes expuestos y que se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. Tengan buen día, gracias. Muchas gracias, abogada. Con esto damos por terminada la presente audiencia.